Bueno, bien, vamos a realizar un video tutorial del módulo 3, capítulo 7, es el último capítulo de este módulo. Mi nombre es Jason Garrido, instructor CCNA e instructor IT. Bien, configurar un router inalámbrico, así se llama nuestro capítulo, nuestro módulo conmutación y conexión inalámbrica de LAN, capítulo 7. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Vamos a describir los componentes y las operaciones de las topologías básicas de una LAN inalámbrica, describir los componentes y las operaciones de seguridad básica de la LAN inalámbrica, configurar y verificar el acceso básico de una LAN inalámbrica y la configuración y soluciones de problemas de acceso a los clientes de una red inalámbrica. Aquí nos habla de describir por qué las redes inalámbricas son la opción popular para los pequeños negocios en una implementación LAN. Entonces, las redes inalámbricas no solamente son redes pequeñas, sino también hay unas muy amplias, muy grandes, como la red WAN. Las redes MAN, por ejemplo, también son unas redes inalámbricas extensas. Las redes LAN ya pueden ser un poco más pequeñas, como un campus, por ejemplo, y las redes PAN, que ya son redes muy pequeñas, son redes personales que solamente nos van a soportar. Inclusive, si hablamos de la red PAN, trabajamos con Bluetooth en el estándar 802.15.3, que esta red no nos superan, o el Bluetooth no nos supera, hoy en día pues tenemos hasta de 30 metros, pero lo normal en Bluetooth viene para 8 metros. Entonces hablemos un poquitico de estas redes y vamos a ver los estándares, la velocidad, el rango y las aplicaciones que se pueden trabajar. Empecemos con las redes PAN, por ejemplo, que son redes, como ya les dije, son redes aplicadas al Bluetooth. Su velocidad no supera 2-3 megas de velocidad, son rangos muy cortos. Hicieron más que todo para conectar impresoras, teléfonos celulares entre sí, y otros dispositivos, televisores, en rangos muy cortos. Las aplicaciones que va a tener van a tener aplicaciones peer-to-peer o uno a uno solamente. En la red LAN, que es la que está enfocada a este curso y la que vamos a trabajar, está en el estándar 802.11, y está el A, el N, el G, el B, que son estándares que tienen ciertas configuraciones. Su velocidad va de 11 a 54 megabytes, pues obviamente si estamos trabajando N, estamos trabajando más de 200 megabytes. Su rango es mediano según la capacidad de nuestro radio, de nuestro dispositivo, de nuestro access point. Podemos encontrar access point, por ejemplo, de 300, 400 metros, inclusive. Podemos tener también access point caseros, por así llamarlos, de 30 metros nomás de distancia. Pero como digo, o sea, eso va en la capacidad del dispositivo que hayamos adquirido. Y las aplicaciones las podemos trabajar en redes de trabajo, en enterprise, en campus de universitarios, campus de trabajo, en las empresas. Entonces en estos sitios donde nosotros le vamos a dar una aplicación a estas redes LAN. En la red MAN tenemos los estándares 802.11, el 802.16, que es WiMAX, por ejemplo. Su velocidad ya supera los 10, 100 y 200 megabytes por segundo. Su rango pues ya es un poco más amplio. Por ejemplo, una metropolitanas ya configuradas con WiMAX. Y las aplicaciones pues obviamente nos da que podamos conectar a muchos accesos, muchas personas como tal. También tenemos las redes WAN, que son las redes extensas como la GSM, CDM, que son redes de celular o enfocadas a redes con celdas celulares. Tenemos las redes satelitales, que ya son muy extensas, ya son muchísimos kilómetros de distancia, con velocidades de 10 y 2 megas. Realmente son, hoy en día pues un celular pues trabaja hasta 7, 10 megas en adelante. Su rango pues es muy amplio. Como sabemos, una red celular puede ser nacional o inclusive internacional. Y sus beneficios, sus aplicaciones es para tener mucha más movilidad en el desplazamiento. Inclusive las redes LAN se hicieron fue para tener más disponibilidad de movimiento con los dispositivos que tengamos conectados a la red como tal.
Bien, los estándares inalámbricos que conocemos es el 802A, el G, el B y el N, aunque hay muchos más como el I, el H, por ejemplo, pero hablemos este tema trata de esto nomás. Y es que cuando nació el estándar 802.11, que nació solito, pues solamente alcanzaba los 30 metros de distancia y solamente manejaba entre 1 y 2 megabits por segundo. Ya después aumentó a unos 60 metros y ya su capacidad de megabits fue de 5.5 y 11 megabits, que fue el 802.11b. Después crearon el 811A y el G, que trabaja más o menos entre 54 y 108 megabits por segundo. Diferencia entre el A y G es que el A trabaja en un rango, una frecuencia de 5 GB y el G trabaja en la 2.4. Hoy en día pues tenemos el estándar 802.11n, que es un estándar muchísimo más robusto, tiene un rango de muchísimo más amplio. Su rango puede superar los 400-600 metros y su ancho de banda hoy en día pues supera los 300 megabits por segundo. Poniéndolo así, una analogía es, si por decir algo, si tenemos conectados las tres tecnologías en un mismo access point, que lo puede hacer con el A, el G y el B, pues el A trabajaría en las 5 GHz, la N trabajaría también en las 5 GHz y la G y la B trabajarían en 2.4 GHz. ¿Cuál sería la inconveniente? Que si tenemos un equipo conectado con la 802.11b y un equipo conectado con el 802.11g, si el equipo B está conectado, pues obviamente viajaremos a 11 megabits por segundo, así tengamos tengamos el estándar 802.11g. Es como si tuviéramos un carril de una autopista y adelante de nosotros, digamos que el 802.11b sea un camión y el 802.11g sea un automóvil. Entonces si el 11b está conectado, es como si delante de nosotros hubiera un camión y detrás el automóvil. Así más o menos funcionan las redes inalámbricas con los dispositivos access point. Bien, también encontramos algunos componentes dentro de una estructura inalámbrica, como las tarjetas inalámbricas o las tarjetas de red inalámbricas. Podemos ver acá, por ejemplo, una tarjeta de red inalámbrica con puerto USB. Tenemos también PCI, puede ser una PCI, una PCI Express. Estas tarjetas que ya pues obviamente salieron del mercado, pero también en algún tiempo fueron las PC que se utilizaron en ese tiempo. Esto pues por así decirlo, del usuario final, que son las conexiones que puede tener, o los dispositivos que puede tener para tener una conexión a un dispositivo router o access point inalámbrico. Ya en una configuración en una casa, por ejemplo, teniendo un dispositivo o comprando un router, un access point, que son muy diferentes entre los dos, entre un access point y un router, más adelante vamos a explicar eso. Vamos a tener aquí una configuración de un hogar, puede ser también inalámbrico o puede ser cableado por una DSL o un modem que nos llega a nuestra casa. De ahí conectamos un router access point. Hoy en día inclusive esos dispositivos vienen con todo incluido, viene con un router, viene con un access point, vienen en la parte posterior, traen un switch de 4 puertos, traen muchísimos servicios, traen direccionamiento de HCP, traen configuración de seguridad, firewall, bueno, traen muchísimas configuraciones en los dispositivos que podemos nosotros trabajar, que podemos aplicar en nuestros hogares. También hay unos muy robustos, pero pues en este caso vamos a trabajar unos muy básicos en este capítulo. Bien, algunas funciones de las redes inalámbricas. En este caso, como estamos viendo en la diapositiva, encontramos 12 computadores conectados entre sí. Esto es una red
punto a punto o peer to peer, como la queramos llamar. Es una red ad hoc. Es una red que se hace con la tarjeta inalámbrica de cada dispositivo, donde necesitamos un punto de acceso o un access point. Trabaja topología IBS, que es su sigla en Embedded Basic Service Set, que es lo mismo que decir que es un ad hoc. Podemos encontrar en esta configuración pues que hay veces que necesitamos conectar algo rápidamente, entonces con esta configuración la podemos hacer y es muy fácil de configurar. Más adelante en nuestra práctica, en nuestra clase personal, en la clase presencial, perdón, la vamos a desarrollar como tal. Hay muchas más topologías, por decir algo, conectando un access point a estos dos dispositivos, que también me va a dar otros servicios como tal. Bien, ¿cómo planificar una red inalámbrica? Bien, entonces para planificar una red inalámbrica, en este caso que estamos viendo aquí, este mapa, pues tendríamos que hacer los estudios para verificar dónde colocar los access point. Por ejemplo, colocaríamos acá, según la capacidad de los access point también, colocaríamos uno o más de un access point para cubrir todo esto. Esto infiere también en si hay madera, si hay metal, si hay dispositivos que interfieran en la señal para su atenuación. Se recomienda pues de que en un espacio, cuando no hay una configuración de WDS, cuando no se tiene una configuración de mesh, cuando se tiene que trabajar con diferentes canales, más adelante les hablo un poquito de los canales, entonces habría que configurar solamente máximo 3 access point. En este caso, por ejemplo, colocaríamos un access point, puede ser acá, otro access point acá y otro access point por acá. ¿Esto para qué? Para que este me dé una cobertura más o menos amplia, y estos me terminen de dar la cobertura que me hace falta. ¿Esto con qué fin? Que como estos dispositivos van a trabajar en diferentes canales, no vaya a haber interferencia, que no vaya a haber una superposición de más del 10%, no puede superar el 10% entre los canales. Voy a mostrarle más bien en los canales para que podamos entender un poquito qué canales vamos a trabajar y cómo están divididos estos canales. Entonces voy buscando aquí los canales, aquí los tengo. Bien, entonces estos son los canales que se trabajan. Bueno, hay diferentes formas de trabajarlo. Hay una forma europea y una forma aquí americana o latinoamericana, que es que va entre 1 y 11 los canales aquí para nosotros, y entre 1 y 13 los canales europeos, por ejemplo. Una cosa es que los canales tienen entre canal y canal tienen un ancho de 5 MHz. Entonces, ¿por qué dijimos que solamente 3 access point? Cuando no hay una configuración de WDS, o cuando no hay una configuración de esos access point, ¿no? Porque también se pueden trabajar todos los dispositivos, todos los access point en un mismo canal. Pero en este caso, cuando no hay una configuración y todos los access points son diferentes, entonces nos toca configurarlos en canales diferentes. O por ejemplo, también cuando instalamos en nuestros hogares estos access points, y por decir algo, el vecino está en el canal 5 y yo estoy también en el canal 5, entonces van a haber interferencia entre esos canales. Entonces es mejor cambiarse o cambiarnos de canal, que entre los canales no haya interferencia. Como les digo, entre canal y canal hay un ancho de banda de 5 MHz y el canal tiene un ancho de banda de 22 MHz. Entonces, si colocamos un access point en el canal 1, otro access point en el canal 6 y otro access point en el canal 11, por eso hablamos de 3 access point máximo, no va a haber una superposición entre ellos, entonces no va a haber una interferencia. Pero si colocamos uno en el canal 1 y uno en el canal 2, mire que acá en este espacio vamos a tener una gran interferencia. Entonces solamente vamos a poder trabajar este pequeño espacio y no nos va a servir nuestra configuración. Entonces es mejor trabajar en cada 5
canales, colocar un dispositivo como tal. O si solamente vamos a trabajar dos, por decir algo, en los casos de los vecinos, entonces si él trabaja en el 6, pues yo trabajaría en el 11, si él trabaja en el 1, yo trabajaría en el 6, y así sucesivamente, para no encontrarnos o crear una interferencia entre los dispositivos. Vamos a minimizar esto para seguir con las diapositivas. Entonces dijimos que íbamos a colocar 13 access point en un enlace como este. De todas maneras hay que hacer los estudios, de todas maneras hay que saber qué es lo que queremos instalar. Si vamos a instalar, vuelvo y le digo, vamos a instalar mesh, o vamos a colocar todos los access point en un mismo canal, que lo podemos hacer con WDS o con la configuración que nos permita hacer Cisco como tal. Hay diferentes configuraciones, hay diferentes administraciones de estos dispositivos que más adelante las vamos a ver. Bien, amenazas de seguridad, pues obviamente tenemos muchísimas. La parte inalámbrica es la parte más insegura que nosotros vamos a encontrar. Tenemos como denegación de servicio, tenemos como accesos no autorizados, tenemos exploits que nos vulneran las redes, tenemos también hombres en el medio, que es cuando él simula o clona páginas que nosotros estamos trabajando y ingresa sin autorización y obtiene nuestras contraseñas, nuestros usuarios, nuestras contraseñas, y se lleva nuestra información. Otra cosa es también cuando resulta que los access point, la mayoría de access point vienen en su topología 800, en su estándar 811B y G, viene con el estándar o con la frecuencia 2.4 GHz, que esta también es libre, entonces también está aplicada a los microondas y está aplicada a los teléfonos inalámbricos. Entonces vamos a tener algunas interferencias con los dispositivos. También como le digo, hay unos materiales que también interfieren entre el access point, y vamos a tener algunas interferencias. Entonces, por un lado tenemos las denegaciones de servicios, que son las interferencias que vamos a tener, o si alguien nos infiere en nuestro dispositivo y lo conectan, porque ellos, la mayoría, a veces colocamos los access point, los instalamos y ni siquiera cambiamos las contraseñas que vienen por defecto. Entonces también nos van a encontrar eso, o ni siquiera le colocamos un cifrado o algo. Recordemos que esta, la parte inalámbrica, es la parte más insegura que vamos a tener. Por la otra parte, pues obviamente, como hablamos anteriormente, vamos a tener hombres en el medio, ataques de hombres en el medio, y vulnerabilización de nuestros access point. Entonces se nos pueden ingresar a las redes y vamos a tener algunos problemas. Entonces es mejor colocarle la mayor seguridad que podamos, identificar las MAC, o bueno, cifrado por MAC, colocarles un cifrado WPA2, por ejemplo, que es un poco difícil de que la persona pueda vulnerar estos dispositivos como tal. Bien, vamos a trabajar la comparación en WPA y WPA2, así como la comparación entre el cifrado TCP y el cifrado AES como tal. Bueno, la diferencia prácticamente, bueno, primero hablar de seguridad de estos dispositivos, y es colocarle alguna seguridad. Una de las más malas, que no la nombran acá, es WET, que es una seguridad, bueno, aquí sí está, perdón, la estamos viendo aquí, no la he visto. Es un cifrado no es muy fuerte, tiene claves estáticas y frágiles, y no es escalable. Entonces esta es una de las más vulnerables que hay, o inclusive a veces cuando instalamos nuestros access point y no le colocamos ninguna seguridad, entonces dejamos el SSID abierto y todo el mundo se puede conectar sin ningún problema. Esta cifrado WET, que es uno de los primeros cifrados, pues nos salió muy robusto. Hay programas como inclusive Wi-Fi Y o Backtrack, o en este caso Kali, pues estos cifrados los quita muy fácilmente, puesto que la clave siempre va a ser la misma. Cuando hablamos de WPA, ya hablamos que está estandarizada, la cifrado es mejorado, tiene una autentificación fuerte basada en el usuario, por ejemplo LEAD, PEAD y EAPADS. La diferencia entre estas dos, WPA y WPA2, es que el cifrado ya no es estandarizado, sino es AES, tiene una autentificación 802,
las claves que él maneja son dinámicas. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez usted introduzca sus claves, él aleatoriamente se va cambiando con el usuario las contraseñas, aunque eso es independientemente para el usuario, o sea, nosotros no lo estamos viendo que están cambiando las contraseñas. Pues cuando hay un ataque o alguien quiere ingresar a estos dispositivos, cuando solicita la contraseña, pues le va a entregar una contraseña falsa, y el usuario que quiere ingresar a la fuerza bruta, pues no lo va a lograr, porque la contraseña que le está dando no es la real, la que está solicitando. ¿Qué hacen en ese caso? Pues tumbar obviamente las SPOIN para que el usuario comprometa la contraseña colocando la contraseña original y obteniendo la información. Pero pues es bien complicado. Bueno, dicen los de seguridad de la información que es muy complicado ingresar o vulnerar una clave un cifrado WPA2 en unas SPOIN. Entonces, si queremos trabajar, si queremos instalar una SPOIN y queremos colocarle algo de seguridad, trabajamos con WPA2. Bien, ¿cómo asegurar una red inalámbrica? Pues realmente asegurar como tal una red inalámbrica pues es siempre un poco complicado para nosotros los técnicos, y es que pues tiene muchísimas vulnerabilidades. Muestra el SSID, por ejemplo. Usted puede ya clonar las MACs, usted puede saber una contraseña de WPA2, entonces siempre es un poco complicado, pero al menos que se recomienda que podamos, por ejemplo, nosotros no mostrar el SSID de las SPOIN. ¿Qué es el SSID? Pues es el nombre que se le da al acceso, el nombre de la red que se le va a dar a ese SPOIN, como por decir algo, qué sé yo, familia X, familia Y. Entonces estos nombres que se le da al SSID pues se ocultan. Entonces cuando nosotros vamos y miramos en nuestra red inalámbrica, queremos conectarnos a alguna red, nos aparece abajo otra red, por ejemplo. Entonces cuando aparece ahí otra red, quiere decir que ese señor cambió ese nombre o quitó ese nombre de la red del SSID y lo dejó inhabilitado. No lo va a mostrar. Cuando envían el beacon para mostrar la red, entonces no muestra el nombre de la red, que es una de las seguridades que podemos tener, aunque también pues obviamente se puede averiguar. Otra cosa es el filtrado por las MAC. Entonces que solamente se puede hacer de dos formas. Uno, que se filtre las MAC, las que no quiero que ingrese a las SPOIN. Entonces coloco las MAC de las personas que no quiero que ingrese a las SPOIN, o lo hago de otra forma, y es que coloco las MAC que quiero que ingresen a las SPOIN. Solamente coloco las que yo quiero, pero pues obviamente cambiar una MAC también es muy sencillo. La otra forma de seguridad que le puede colocar es el WPA2, es implementarle un cifrado de seguridad a este SPOIN para que solamente ingresen las personas que tienen esa contraseña para poder ingresar. Bueno, esto también es relativo. La mejor forma, o la que yo trabajaría, era colocar algún administrador de esos SPOIN como tal, algún programa que me permita, que no lo vemos aquí en CCNA, pero se ve en CCNP, por ejemplo, que es la administración de esos dispositivos. Es montar un portal cautivo, que los dispositivos inalámbricos van a estar abiertos, pero que no van a tener la persona que se conecte no va a tener ningún servicio hasta que no ingrese su usuario y su contraseña como tal. Entonces con ese portal cautivo nosotros podemos controlar mejor aún los SPOIN. Aunque estén abiertos, la persona no va a tener ningún servicio como tal. Bueno, yo colocaría ese como mejor de seguridad, aunque esos tres que me muestran acá, esos que estamos viendo aquí, es una forma de colocarle algo de seguridad a estos dispositivos, o al menos la mínima seguridad que le podemos colocar a estos dispositivos como tal. Perdón. Bueno, aquí se me han ido las diapositivas, pero ya las regresé nuevamente. Bien, ¿cómo configurar un punto de acceso inalámbrico? Entonces verificamos la operación local. Primero verificamos entonces lo primero que verificamos es qué servicio nosotros vamos a tener en ese SPOIN. Instalamos el SPOIN, configuramos el SPOIN o configuramos el nombre. Si no tiene seguridad, instalamos los clientes, verificamos la operación de la red, configuramos la seguridad y verificamos nuestra operación. Más adelante les voy a mostrar en Packet Tracer cómo nosotros vamos a trabajar este dispositivo. Bien, entonces como les dije, más adelante vamos a configurar nuestros SPOIN.
Bien, para configurar una interfaz inalámbrica en nuestro PC, ingresamos a la tarjeta inalámbrica y damos ciertos pasos, como por ejemplo colocarnos, ubicarnos. Cuando desplegamos nuestra tarjeta, que nos aparece los nombres, los SSID de las conexiones que tenemos, escogemos la que tenemos y nos va a pedir una contraseña. La digitamos, si la hay, ¿no? Si la tiene, ese es point. Si la tiene, pues obviamente la escribimos. Si no, pues simplemente nos conectamos y es más. Problemas de firewall en un punto de acceso. Hay veces que hay que renovar ese firewall. Los dispositivos, access point en este caso, su sistema operativo es llamado firewall, que es un firmware, que es un programa que tiene ciertas funciones, ciertas aplicaciones para que este dispositivo pueda trabajar. Esos firewall, en algunos access point es cambiado por o colocado, le colocan otro como por ejemplo DWRT. No es aconsejable. Para eso los equipos vienen, en este caso los equipos Cisco, vienen con su sistema operativo, vienen con su firmware para que trabaje de una forma mucho o mejor, o sea aprovechado mejor el equipo. Bien, cuando tenemos, como le digo, diferencias de canales, en este caso que estamos en el canal 1 y en el canal 2, los dos dispositivos están muy cerca y tenemos canales con menos de 5 de ancho de banda, entonces es mejor cambiarnos de canal. Entonces en estos casos, por ejemplo, este equipo que está en el 1 y este equipo que está en el 2, este lo pasamos al 6 y esto lo dejamos en el 1. Fue la analogía que les dije a ustedes con su vecino, por ejemplo, que si su vecino está en el 1, pues nosotros pasémonos al 6 o al 11 para que no haya esa interposición entre dispositivos como tal. Estos dispositivos, si tenemos el mismo canal, pues vamos a tener una interferencia, o un canal cercano vamos a tener una interferencia. Hay problemas de RF, como antes lo mencionados, el microondas, el teléfono IP, puesto que el microondas trabaja a 2.4, la mayoría de points también trabajan a 2.4, como he dicho, el estándar 802.11b y el 802.11g trabajan en el estándar 2.4 GHz, lo mismo que los teléfonos y los ondos microondas. Entonces se utiliza mucho esta frecuencia para trabajar esos dispositivos. Por ejemplo, el microondas para calentar la comida trabaja a una frecuencia y esto lo que hace es mover las moléculas cada vez que pasa por sus núcleos y hace una fricción y con esto produce calor. Los teléfonos inalámbricos trabajan también en la 2.4 GHz. Entonces esto nos produce que tengamos algunas interferencias con algunos dispositivos como tal. Entonces hay que averiguar en qué frecuencia están trabajando estos dispositivos, cambiarlos o inclusive pasarnos a una tecnología, a otro estándar, el 802.11n, que trabaja a una frecuencia de 5 GHz. ¿Cómo corregir la mala colocación del dispositivo? Entonces hay veces que los colocamos en medio de la nada, este dispositivo se nos va a perder la señal del dispositivo, entonces es mejor ubicarlo en un sitio, como lo mostramos anteriormente, colocado tras una pared, o verificar que no haya elementos como madera, como metal, como paredes que no pueda traspasar la señal, y con esto borrar o quitar la señal que teníamos. Entonces lo ubicamos de una forma mejor. Esto también va ubicado con las antenas o la mejor colocaciones de las antenas. Entonces, para solucionar estos problemas tenemos que ubicar nuevamente los access point. Bueno, vuelvo y repito, hay que hacer un estudio de qué vamos a colocar nosotros y cómo lo vamos a colocar nosotros en los access point, o sea, para ubicar mejor las frecuencias. Si tenemos un espacio abierto, pues miramos que la señal, que es como una bomba, por así decirlo, una bomba de agua, es muy flexible según las presiones que tenga, como detrás de una pared, detrás de algo metálico, una madera, árboles y demás. Entonces tratar de ubicarlo de la mejor forma posible o mover las antenas hasta que nos dé una señal. Pues digo, si no tenemos un estudio previo de esto, hay que empezar a ubicar los access point de una forma eficaz para que nos dé algún servicio. Para resolver los problemas de autentificación, solucionamos este problema colocando
ciertos cifrados porque hay veces que los sistemas operativos no nos van a soportar algunos cifrados como WPA. Hay veces que hay que dejarlas exponer en WPA, vulnerando toda la seguridad, pero hay sistemas operativos, como le digo, que no reconocen ciertos cifrados. Para eso nos cambiamos a otro cifrado, o instalamos portales cautivos o portales seguros, o administramos de otra forma la red para colocarle algo de seguridad. Los problemas de cifrado, de autentificación, casi siempre se ven es por el sistema operativo, o si no, colocamos algo mucho más robusto como Radius, por ejemplo. El Radius es un cifrado mucho más robusto y nos va a dar mucha más seguridad. Bien, en resumen de esto, los estándares que trabajamos o que conocimos hoy, que fue el estándar 802.11a, que trabaja a una frecuencia de 5 GHz y trabaja hasta más de 200 megabytes por segundo. El estándar IEEE 802.11b, que trabaja en una frecuencia de 2.4 GHz y no supera los 11 megas de velocidad. El estándar IEEE 802.11g, que hoy en día lo trabajamos en 108 o 200 megas de velocidad. Trabaja también en un estándar, en una frecuencia de 2.4 GHz, y el estándar, lo mejor que nos ha llegado o que estamos trabajando, es el IEEE 802.11n, que trabaja en una frecuencia de 5 GHz y una velocidad de 300 megabytes o más. En el conjunto de servicios básicos, los clientes móviles utilizan un único punto de acceso para la conectividad, casi siempre utiliza un solo access point, y conjuntos de servicios extendidos, puntos de acceso múltiples o que comparten un SID. O sea, como hablamos les dije anteriormente, que como WDS, por ejemplo, que utiliza el mismo canal para todos los dispositivos, van a tener el mismo SSID, o sea, todos se van a llamar igual, todos van a trabajar en el mismo canal, pero quien hace el trabajo es WDS, identificándolos y conectándolos entre sí, los access point. Inclusive no necesita llevar cable a todos, sino que entre ellos también se pueden interconectar y nos van a dar un buen servicio. Pareciera que fuera roaming, pero no es roaming, se cambia la tarjeta automáticamente. Ella ve que tiene una mejor señal, se cambia a ese dispositivo, como tiene el mismo nombre, el mismo canal, se va a cambiar a este dispositivo, inclusive la misma contraseña, tienen que configurarlo todos igual. Lo único que cambia es la MAT entre ellos para poder tener una conexión, pero esto nos va a dar mucha más facilidad de conexión entre los dispositivos. Las prácticas de seguridad WLAN, método que incluyen es un cifrado de la MAT, si vamos a borrar o vamos a deshabilitar el SSID, y la implementación de un cifrado WPA2. La configuración de las tarjetas inalámbricas en el punto de acceso, si vamos a utilizar los dos, el nombre que le vamos a colocar, asegurarse que el firmware sea el más reciente, que vamos a trabajar en las redes inalámbricas, y comprobar la configuración del canal y comprobar si hay más interferencias. Bueno, hasta aquí es el módulo. Voy ahora a mostrarles en el Packet Tracer que vamos o qué podemos o cómo podemos configurar nuestro access point. Bien, voy a colocar aquí un dispositivo inalámbrico, en este caso un access point. Bien, ¿cuál es la mejor forma de configurar? Si no tenemos el manual del dispositivo, que a veces se nos pierde, no tenemos, y este dispositivo viene de fábrica, la mayoría de ellos nos van a dar servicio de HCP. Algunos, no todos, pero la gran mayoría tienen activado el servicio de HCP. Esa es una de las ventajas. Bien, si sacamos un equipo de cómputo, a mi equipo por ejemplo, le voy a colocar una tarjeta inalámbrica, ¿cierto? Lo apago, le quito esta tarjeta. Perdón, ustedes no están viendo, lo coloco acá para que lo vean. Entonces, aquí está encendido, lo voy a apagar, ¿cierto? Quito la tarjeta, le coloco la tarjeta, le coloco esta tarjeta inalámbrica, enciendo el equipo, y mire que tan pronto haga eso, automáticamente él se va a conectar al equipo, porque ambos están abiertos, tanto el access point como el computador no tiene ninguna configuración, y mire que automáticamente me dio dirección de HCP. Esto lo trae la mayoría de equipos, pues le digo, hay otros que no. Entonces, cuando no tenemos el manual, nos toca bajar el manual del equipo, mirar qué dirección tiene este equipo para podernos conectar. ¿Cómo lo hacemos? Digamos que no tengo una tarjeta inalámbrica, voy a quitarle nuevamente la tarjeta inalámbrica a este dispositivo. Entonces lo apago, le quito la tarjeta inalámbrica y le voy a colocar una tarjeta alámbrica.
buscamos acá en nuestra tarjeta alámbrica, voy a colocar esta fase Ethernet, se la conectamos, encendemos el equipo. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque hay veces que hay muchos access point conectados entre sí, o hay más access point y no sabemos cuál es el access point que vamos a configurar. Entonces lo que hago es colocarle un cable entre el computador, entre este computador y nuestro access point, ¿cierto? Entonces vamos y miramos, y él por defecto también me va a dar una dirección de DHCP tan pronto haga la conexión. Esperamos un momento mientras que haya esa conexión para que me dé servicio de DHCP. En este caso, que es un Linksys que ya conocemos y que sabemos que tan pronto lo conectamos, él va a tener una dirección de DHCP y tiene un servicio de DHCP que me va a brindar una dirección de DHCP. Está tardando un poco. Parece que ya tenemos conexión, pero pues no me dio una dirección de DHCP. Voy a tratar de mirar si ya tenemos. Perdón, no la voy a tener porque la tengo aquí en estático. Le coloco DHCP y él me va a dar una dirección. Entonces, ¿qué deducimos con esto? Que si miramos aquí el default gateway o la puerta de enlace, esta puerta de enlace casi siempre es la dirección del access point, a no ser que ese access point esté pegado a otros dispositivos y quien esté dando las direcciones de DHCP sea un servidor, por ejemplo un servidor o un dispositivo, un router que esté dando direcciones de DHCP, o un server 2008, un server 2012 que me esté dando direcciones de DHCP. Entonces no nos vamos a confiar, pero como en este caso solamente tengo este access point y solamente tengo este computador, entonces ya sé que quien me está dando las direcciones de DHCP o la puerta de enlace para salir es esta dirección IP, que puede ser también el nombre del dispositivo como tal. Entonces, como lo tengo conectado con cableado, no con wireless, voy a la fija de que sí es el dispositivo que estoy configurando, y lo que hago es buscar una página, un explorador de internet, digito la dirección que me quedó como gateway o pasarela o puerta de enlace, como la queramos llamar, 192.168.0.1 fue la que él me dio, ¿cierto? Para gateway, y le digo go. Si él me va a pedir si me manda o me pone este pantallazo solicitándome un usuario y un password, pues casi siempre los dispositivos hay que mirar, ¿no? Hay que mirar el manual, pero casi siempre son admin. Te digito admin. Algunos, en este caso los Linksys 54WG, ellos no hay que colocarle nada en el usuario, sino hay que colocarle solamente el password, aquí colocarle solamente admin, o sea, aquí no iría nada y aquí admin. Me ha pasado con algunos dispositivos Linksys que en su configuración por defecto es el password nomás, no viene con usuario. En este caso, los que voy a trabajar acá es admin, y cuando digito admin ya podemos ingresar a nuestro access point. ¿Qué le voy a configurar al access point? Entonces vamos a tener una configuración básica. Primero pues le voy a dejar que él distribuya servicio de DHCP, pero no le voy a decir que distribuya desde la 100, sino que le voy a decir que desde la 30, por ejemplo. Quiero que me dé direcciones desde la 30. Listo. Máximo usuarios, bueno, máximo 200, por ejemplo. Entonces, si queremos reservar algunas direcciones, ¿cierto? Pero pues en este caso no la vamos a hacer. Y aquí le decimos salvar cambios. Le decimos continuar. Y miramos ahora, mire, cuando le dije que 200 máximo, va a trabajar entre la 30 y la 229. Eso es lo primero que vamos a hacer. Bien, ahora vamos a colocarle, vamos aquí a wireless, y lo primero que miramos es en qué estándar está trabajando, si está trabajando en el G, en el B, en el N, o está deshabilitado. Si lo dejamos mid-set, lo que hace es que va a trabajar entre estos estándares. El que se conecte va a tomar el control, no va a tener ningún problema. Si lo dejamos entre este B, G, midset, solamente va a trabajar entre esos dos protocolos, entre B y G. Entonces lo vamos a dejar acá, midset, para que trabajen todos. Este default, este nombre que es el SSID, es el nombre que le vamos a dar a nuestro no a nuestro switch, sino a la señal que difunda. Vamos a colocar en este caso prueba 1, por ejemplo. No, así se va a llamar, prueba 1. ¿Qué radio va a trabajar? Lo vamos a dejar estándar porque se puede trabajar entre un espacio de 20 MHz a 40 MHz por canal. Lo vamos a dar a auto, que el tamaño del canal lo vamos a dejar auto también, y vamos a trabajar en el canal 6, por ejemplo, o bueno, trabajemos en el canal 11. Como les dije, para Latinoamérica vamos a trabajar del 1 al 11, vamos a trabajar en el canal 11. Y se acuerda que una seguridad a la que nosotros le dábamos era que
le podíamos quitar o que no se viera SSID, bueno, en este caso se lo vamos a dejar para poder configurarlo mejor. Aquí en Wireless Security es donde nosotros vamos a trabajar los cifrados. Entonces, ¿qué cifrado vamos a trabajar? WPA2. ¿Con qué encriptación? ¿Con qué cifrado? Con ICE, ¿cierto? Le vamos a colocar una contraseña. O, bueno, cualquier contraseña que nosotros queramos colocar. O coloquémosla un poco más alfanumérica, por ejemplo. Coloquemos acá... ¿cierto? Entonces ya me quedó un poco más alfanumérica mi contraseña. Y bajamos y le decimos salvar configuración. Entonces, como estoy de una forma conectado, cableado, pues él me permite seguir conectado, que es otra de las ventajas que tiene estos dispositivos, que si está conectado por cable, pues va a seguir conectado, no va a tener ningún problema. O sea, ese cifrado solamente sirve para esos cifrados, esas conexiones, las conexiones inalámbricas nomás. Otra cosa que podemos configurar es aquí, y es decirle si vamos a habilitar o no habilitar el cifrado por MAC. ¿Esto para qué nos sirve? Que aquí hay dos formas de trabajar. Uno, que las que estén aquí, si está seleccionado es que quienes estén en este listado no van a poder ingresar a las SPOINT. Pero si le decimos acá Permit PC List Below Access Wireless Network, quiere decir que los que estén en este listado son los que se van a poder conectar a esos dispositivos como tal. Entonces no sabemos todavía qué MAC tiene nuestro equipo, porque recuerde que le quitamos la inalámbrica, le colocamos la inalámbrica. Entonces vamos a trabajar, o lo vamos a dejar todavía deshabilitado. Cuando nos conectemos lo vamos a hacer. Bien, otra cosa que debemos hacer nosotros es en la parte de administración cambiar esa contraseña que nosotros le colocamos al administrador. ¿Se acuerda que decía admin? Entonces lo que hacemos ahora es colocarle otra contraseña. Entonces le voy a colocar una contraseña, ¿cierto? Y un poco más robusta. Y ahora, para poder acceder a las SPOINT, pues me va a pedir una contraseña, no admin, por ejemplo. Digito admin y mire que voy a digitar admin y no ingresó. Entonces voy a digitar la nueva contraseña que le coloqué, que era un poco más robusta, y ya puedo ingresar. Entonces son cositas que hay que cambiarles a SPOINT para colocarle un poco más seguro. Entonces la administración, Wireless, ¿qué nombre le vamos a colocar? No le dijimos guardar, le vamos a colocar la prueba 1, normal que revisamos. Le decimos, dijimos que vamos a trabajar en el canal 11, salvar configuración. Continuamos, como estamos cableados, pues le digo, no me está interfiriendo para nada. ¿Qué seguridad le vamos a colocar? Entonces le colocamos una contraseña cifrada, ¿cierto? Una contraseña alfanumérica. No vamos a trabajar todo de la MAC porque no sabemos qué tarjeta wireless le vamos a conectar. Y por último, bueno, bien, en la parte de administración lo que hicimos fue que le cambiamos automáticamente la contraseña que traía por defecto ese dispositivo como tal. Bien, entonces una vez tuvimos esta configuración, guardamos, y ahora sí voy a desconectarme de mi equipo, y lo voy a hacer por una forma alámbrica. Entonces acá inalámbrica, perdón. Apago mi dispositivo, quito la tarjeta, coloco la tarjeta inalámbrica, enciendo mi dispositivo, y mire que ahora no se me va a conectar automáticamente como lo hizo antes. No, tengo que configurarlo. Entonces, ¿cómo lo configuro? Voy aquí a stock, voy aquí a esa parte inalámbrica, busco aquí mi conexión, miro a ver si hay un SSID por ahí. Esperamos un momento que lo tomen. Se acuerda que le colocamos el nombre del SSID prueba 1. Le voy a decir que se conecte. Me dice que es MISE, que trabaja en B, en G y en N, que su radio o ancho de banda es auto, que su seguridad es WPA2, ¿cierto? Y que la MAC del dispositivo es esta. Bien, le digo conectar. Se acuerda que no le colocamos cifrado de MAC, entonces no va a tener problema para poderme comunicar. La contraseña que le colocamos fue alfanumérica, ¿cierto? La escribimos y le digo acá conectar, y esperamos un momento a que se conecte, o verificamos si ya se conectó. Entonces ya hubo una conexión. Entonces mire que
Como ya tenemos una conexión, pero nos falta colocarle algo de seguridad a estas SPOINT. ¿Se acuerda que nos faltaba colocarle la MAC o cifrado por MAC? Entonces ingresamos al dispositivo, ya que estoy conectado por la parte inalámbrica. Voy a averiguar primero cuál es mi dirección MAC de este dispositivo. Entonces, ¿qué le digo? Voy a ir aquí a averiguar cuál es mi dirección MAC. Voy a averiguarla por... Aquí está. Es la 0030 A353 C1. Bien, voy a mirar si la puedo sacar por medio de comandos. No me acuerdo si este comando funciona acá. ipconfig espacio all. Ah, sí, la puedo sacar. Entonces lo que hago es copiar esta dirección MAC que vemos aquí. La copio y voy a trabajarla ahora en nuestros SPOINT. Entonces, ¿se acuerda que le dijimos una dirección a nuestros SPOINT? 38.0.1. Esta dirección también es bueno cambiársela a veces, porque la mayoría de las SPOINT traen esta dirección. Bien, entonces voy aquí a Wires, y en Wires se acuerda que teníamos un filtrado por MAC. Lo habilitamos y le decimos que permita solamente los equipos que estén conectados, que tengan la MAC en este dispositivo. Entonces él no me lo mostró, diciendo que iba separado cada octeto por 2 puntos. Eso es lo que estoy haciendo en este momento, colocándole los 2 puntos, cierto, pareciera que fuera punto y coma, pero no, son 2 puntos. Y voy acá y le digo guardar, cierto. Una vez le digo salvar cambios, verifico si sigo conectado. Ok, sigo conectado, o sea, quiere decir que la información sirvió. Si yo llegara y sacara otro equipo o otra persona que se quisiera conectar, entonces vamos acá, vamos al equipo, lo apagamos, cierto, le quitamos la tarjeta alámbrica, le colocamos la inalámbrica, lo encendemos, vamos a stock, le decimos Wires. Mire que como ni siquiera, en este caso, ¿no?, que es Packet Traces, ni siquiera me va a mostrar el SSID de ese access point. ¿Por qué? Porque como no están en la MAC de este equipo en el dispositivo, pues no me la va a mostrar. Mire que hasta que, bueno, esto lo hace Packet Tracer, ¿no? En la vida real sí lo muestra, sí muestra nuestro dispositivo como tal y me dice no se puede conectar porque su MAC no pertenece, o bueno, así coloque la contraseña no le va a permitir ingresar a ese dispositivo como tal. Entonces lo que hacemos es ir a bueno, primero pues averiguar la MAC de este dispositivo, ¿cierto? Decimos acá ipconfig espacio all, copio la MAC del dispositivo, ¿cierto? Ingreso a mi equipo, ya que lo tengo abierto, voy a colocar la nueva MAC, la voy a separar por 2 puntos cada octeto, aunque eso está en hexadecimal. Si miramos si lo pasamos a bits es un octeto, y le digo salvar cambios. Perdón, dice acá que la MAC adrede es incorrecta, verifiquemos que tiene mal. Nuevamente. Ah, sí, ya veo que es incorrecto, me falta un número. Voy a revisar nuevamente qué número era. Voy a volver a copiar. Copiar. Vamos para nuestro dispositivo. Lo pegamos. Ser un poco más cuidadoso por esos 2 puntos. Inclusive voy a ampliar un momento esto para poderlo mejor. Bien, bajamos y le decimos salvar cambios, ¿cierto? Una vez que salvamos los cambios, ya tenemos o ya hemos introducido
nuestra MAC de este equipo para que se pueda conectar con el access point. Entonces ya lo podemos conectar. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos a nuestra tarjeta inalámbrica, ¿cierto? Le decimos conectar, le decimos refrescar, y ahora sí me va a poder mostrar el SSID del dispositivo. Esto lo hace Packet Tracer, como le digo, esto es una emulación, pero en la vida real sí me va a mostrar el SSID del access point, así no tenga haya colocado la MAC en el access point. Bien, le digo conectar, él me va a decir que es una contraseña, que es, tiene una seguridad WPA2 personal, que necesita una llave, una clave. Se acuerda que colocamos alfanumérica. Agregar la territa, le decimos conectar y verificamos si ya se conectó. Entonces mire que ya se conectó. También se acuerda que le dejamos activo el servicio de HCP, pues él me está dando direcciones de HCP. Verifiquemos si me puedo conectar con el otro computador. Entonces si hiciera un pin a la 192.168.0.30, pues me tiene que contestar. Efectivamente me contesta, me hacen la réplica desde la 192.168.30 enviando 32 bits con un tiempo de pérdida de 33, 17, 16 y 19 milisegundos y un tiempo de vida de 128. En el resumen que me muestra dice que enviaron 4 paquetes, que recibió 4, que es 0 perdidos, un porcentaje de 0 perdidos, y que tiene un mínimo de 16 y un máximo de 33 milisegundos de pérdida. Bien, en un promedio de 21 milisegundos. Esto lo que muestra quiere decir que ya estamos conectados, que nos quedó bien configurado nuestro access point, que nos quedó bien configurado nuestros equipos de cómputo y que podemos ahora sí trabajar. Obviamente esos equipos casi siempre están conectados a la nube, a un proveedor de servicio, un ISP, que lo que hace es entregarnos un modem, ¿cierto? Que es este mismo, hoy en día estos dispositivos vienen como modem, como router, como access point, o sea, vienen con muchas funciones dentro de este dispositivo, y lo único que hay que hacer es configurarlo y esperar que los proveedores de servicio me den todos los servicios que nosotros necesitamos. Bueno, espero que esta videotutorial les haya o les ayude un poco más en ese aprendizaje. Yo creo que con esto y con la lectura de su capítulo 7 del módulo 3, podemos hacer un muy buen resultado en el examen y en configuración de estos equipos. Practíquenlo nuevamente, verifiquen los access point, vuelvan y configúrenlos, vuelvan y monten otros access point para que aprendamos e interioricemos estas configuraciones, que inclusive nos sirve para nuestras casas o configurar una red pequeña. Señores, no siendo más, muchísimas gracias, nos vemos en otra oportunidad.